Recording in progress. La verdad que todos los que vean nuestros vídeos va a ver que siempre empezamos igual. Recording in progress. Me parto. Bueno, voy a compartir pantalla, voy a ponerlo en pantalla grande. Ahora cuando se tome su tiempo. No. Que no hace falta pedir. ¿Ya se ve, verdad? Sí. Vale, pues hoy vamos a hablar de las dietas, las grandes desconocidas, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos un concepto de dieta, que realmente una dieta, nos hablan de la palabra dieta y nos vemos que tenemos que cerrar el pico. Y al final una dieta se trata de un conjunto de comidas que se hacen durante un día, ¿vale? Eso es realmente lo que quiere decir la palabra dieta. A ver, hace muchos años atrás, la vida de los humanos pues era muy activa. Pues bueno, tenían que cazar para poder comer, tenían que recolectar esas frutas y esas verduras, o tener que estar con los animales, que los animales antes los paseaban, no ahora, ¿no? Que están en granja. Antes los animales estaban más, entonces tenían una actividad, un estilo de vida un poco bastante diferente a la que tenemos a día de hoy. Es cierto que hemos evolucionado en muchísimas cosas, ¿vale? Pero llegó un momento en el que éramos ya tanta población que hubo que hacer unos cambios de hábitos nutricionales, ¿no? Antes, para sobrevivir, tenían que quemar muchas calorías en la búsqueda de comer, como hablábamos, ¿no? De cazar, de recolectar, de tal. Y ahora, sin embargo, como tenemos una vida más sedentaria, pues es más fácil acumular esas calorías. Antes, al final, comer significaba sobrevivir y hoy en día comer significa problemas. Ponemos el ejemplo de que hemos evolucionado mucho en cuanto a tecnología, por ejemplo, pero sin embargo, algo ha cambiado de una forma drástica. Y es que comemos igual o más que antes, pero nos movemos mucho menos que antes. Antes hasta había que levantarse para cambiar el canal de la tele, ni qué decir que cuando le salía la rayita a la tele te levantabas, le dabas así en el lado y volvía a ir perfectamente, pero ya te tenías que levantar. Y que se subía el volumen y tus padres estaban durmiendo, tenías que levantarte y bajar el volumen. Y que, ¿verdad? Este tipo de cosas. Y ahora, desde el teléfono móvil, pones la lavadora, bajas las persianas de la casa, conectas la alarma y es que no te levantas para nada. Es un poco lo que ha cambiado nuestro estilo de vida. Pero tenemos una realidad en la calle y la realidad que tenemos es la epidemia, como se considera la epidemia de la obesidad. A ver, la obesidad en el mundo no para de crecer y esto es algo que está confirmado con datos y con estadísticas. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, hace pues alrededor de 19 años, unos 1.600 millones de adultos en el mundo tenían sobrepeso, de los cuales, de esos 1.600 millones, 400 millones eran obesos. Pero es que más de 20 millones de esos obesos eran niños menores de 5 años. Se calcula que para el año 2015, se calculaba que para el año 2015 habría 2.300 millones de adultos con sobrepeso, de los cuales 700 millones eran obesos. Y ahora hago aquí una parada, porque si en 10 años la tasa subió como un 50% más, haciendo un cálculo más o menos conservador, supongo que a día de hoy los datos que tenemos son el doble aproximadamente que los del año 2005. Es decir, que es más que probable que tengamos alrededor de 3.200 millones de adultos con sobrepeso, de los cuales 800 son obesos y de los cuales 40 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso. Son cifras muy alarmantes. Pero nos vamos a poner un poco más en contexto, ¿no? Porque a lo mejor en casa no es el ejemplo, porque en casa pues se come saludable, todo, pues no hay sobrepeso y demás,
pero hay otras casas que sí. Entonces, que pase en nuestra casa no quiere decir que no esté pasando en la mayoría de casas del resto del mundo. Las cifras de sobrepeso y obesidad en España son mucho mejores que de las que acabamos de hablar a nivel mundial. Es que 1 de cada 3 niños sufre sobrepeso u obesidad y el 53% de los adultos sufre obesidad. ¿Vale? Entonces, ahora mismo España se convirtió en el primer país con mayor tasa de obesidad infantil de toda la Unión Europea. A ver, hay muchas noticias que ya hemos visto programas de cómo alimentarse bien, hemos visto que salen las estadísticas, ¿no? En la prensa, ahora se utiliza también más la prensa digital, o quizá, pues bueno, esa new face, ¿no? Como le llaman, en redes sociales. Pero claro, ahora tenemos toda esa información y dices, ostras, es verdad, que mal va el mundo, fíjate tú, que esto al final, porque hay una frase que dice que tanto la salud como la enfermedad pues entra por la boca, y dice, madre mía, vaya papeleta tenemos, y hay personas que se quedan ahí, en ese estado en el que hay una papeleta muy grande a nivel mundial, pero fíjate que en España, aquí en nuestro círculo, es donde estamos peor a nivel europeo. Pero se paran ahí sin tener más conocimiento de qué es lo que realmente necesitaríamos para poder revertir esa situación. Qué es lo que hemos hecho para llegar a la situación donde nos encontramos. Primeramente vamos a hablar de qué es lo que necesita nuestro cuerpo cada día. Y cuando hablo de cada día, hablo que lo que comiste ayer, lo quemaste ayer, lo invertiste en tus células, órganos y tejidos ayer y todo ayer. Y hoy empezamos un nuevo día en el que nuestro cuerpo vuelve a necesitar proteínas de calidad, ¿vale? Aminoácidos, vitaminas, minerales, aceites esenciales, fibra, fitonutrientes, agua. Y sin embargo, ¿qué es lo que más tenemos al alcance en el supermercado? Productos elaborados con harinas refinadas, grasas saturadas que no llevan el colesterol, alimentos muy procesados, sal y azúcar en exceso. Aquí hago una parada y es que tanto la sal como el azúcar son unos conservantes súper económicos y por eso lo utilizan, pero también son súper peligrosos. Se habla de los 3 venenos blancos en los que encapsulan a harina, sal y azúcar. Son los 3 venenos blancos porque son perjudiciales para la salud, pero son económicos y se usan como conservantes del alimento. La cafeína, el alcohol, la nicotina, los colorantes, los conservantes, los medicamentos, ¿no? Si yo no tomo medicamentos, ¿comes pollo? Sí, pues tomas medicamentos. ¿Comes ternera? Sí, pues comes medicamentos, porque le pinchan hormonas y porque le ponen al final tratamientos para el engorde, ¿no? Y para que no enfermen los animales. Y pesticidas químicos. Ya, veréis que los pesticidas químicos que tenemos pasan el reglamento de la Unión Europea. Sí, pasa lo que un señor Lumbrera, junto con otros que votaron, decidieron que ese nivel de pesticidas pues también era el adecuado. Pero no quiere decir que el tomar constantemente pesticidas químicos no acabe dañando la salud. A ver, anda, mira, hoy sí me saltan las personas que se conectan. Entonces, esto es ahora mismo un poquito con lo que nos estamos encontrando, ¿vale? Ahora, ¿qué son las grasas saturadas? Porque cuando nos hablan, grasas saturadas, la grasa saturada es colesterol malo. ¿Y cómo las podemos detectar a simple vista? Aquellas grasas que a temperatura ambiente se apelmazan, se quedan como la manteca. ¿Vale? Luego están las insaturadas. Bueno, perdón, antes de pasar a la insaturada, las saturadas que se quedan como la manteca, pues bueno, pues como el tocino, el sebo, pues al final, colesterol malo. Las grasas insaturadas son líquidas a temperatura ambiente, como por ejemplo los aceites, ¿vale? Pero dentro de las insaturadas están las monoinsaturadas y las poli. Monoinsaturadas, ¿vale? Es que reducen los niveles de colesterol malo, elevan colesterol bueno, ¿vale? Hacemos un equilibrio. Se encuentran el aceite de oliva, el aguacate, algunos frutos secos. Luego están las poliinsaturadas. Pues está formado también además por grasa omega 6
que reducen pues ambos niveles de colesterol, y el omega 3, que es antiinflamatorio, tiene un efecto más reducido, pero disminuyen los niveles de triglicéridos. Se encuentra el pescado azul, las semillas y algunos frutos secos. Cuando nos escuchamos esa palabra de grasa saturada, grasa insaturada, grasa monoinsaturada, grasas poliinsaturadas, normalmente las grasas son buenas y necesarias para el cuerpo. Las que nos tiene que quedar súper claro, que con las que tenemos que tener más atención, es con las grasas saturadas, que como su nombre indica, saturan la sangre, produciendo ese colesterol y más adelante problemas de salud. Tenemos un desequilibrio nutricional a día de hoy en la que tenemos una serie de excesos, como hemos visto anteriormente, como es las grasas, azúcar, sal, que eso sería un poquito pues las iscocientes, ¿no? Los excesos iscocientes. Luego tenemos otros cocientes, ¿no? Como el alcohol, la droga, o el fumar o tal, o sea, eso forma parte de que somos conscientes que lo estamos haciendo. Pero hay otras, muchas cosas que además superan, que es, pues bueno, pues fertilizantes, pesticidas, hormonas, cosas que vienen acompañadas con los alimentos. ¿Que tenemos que comer? Tenemos que comer. Que es cierto que en los años 50, cuando la revolución industrial hubo un exceso de población y las cosas se aceleraban, o íbamos a pasar más hambre, que bueno, yo no estaba entonces ni pensada, pero sí iba a pasar más hambre que en la posguerra. También. O sea, que no es que llegaran aquí un día y dijeran, venga, vamos a coger a todos y os vamos a liquidar a través de la alimentación. Que al final también está siendo un poco de fruto de ciertos tipos de enfermedades y demás, sí. Que no se ha llegado a esa consecuencia precisamente con esa idea, sino con la idea de poder abastecer a toda la población, también. Pero a la vez tenemos una serie de carencias, ¿no? De vitaminas, minerales, proteínas de calidad, fitonutrientes, ácidos grasos, fibra, agua. Por lo tanto, vamos por la vida desequilibrados nutricionalmente, porque tenemos mucho de lo que no necesitamos y poco de lo que sí necesitamos. Una controversia total, lo que realmente. ¿Qué pasa? Que el exceso de alimentos que tenemos es potencialmente dañino, y tener un déficit de nutrientes necesarios para el día a día, nutrientes para las células y demás, nos llevan a tener unas consecuencias, como hemos visto anteriormente, pues esas noticias, ¿no? Con el tema de la obesidad. ¿Qué pasa? Que la obesidad y el sobrepeso también va muy de la mano de enfermedades cardiovasculares, diabetes, fatiga, úlceras, osteoporosis, envejecimiento prematuro, artritis, enfermedades gastrointestinales, dolor de cabeza, migrañas. Solamente porque una persona sea obesa, o sea, ¿solo le pasa esto a las personas con obesidad? Y mucho menos. Porque hay personas que son delgaditas y tú le ves el cuerpo y nada más ves el cuerpo ya sabes cómo se está alimentando. Porque yo cuando voy a la playa, todos miramos porque tenemos ojos en la cara, y de personas delgaditas, pero de repente ve a lo mejor hay unas bolsas de celulitis y tal, y ahí te estás dando cuenta que su alimentación pues está siendo un poco más de comida chatarra o de, pues, de bolsas de patatas, ¿no? Y de todo ese tipo de cosas, de bollería industrial, más que de estar comiendo verduras, proteínas de calidad, vegetales y animales, como Ana nos estuvo hablando en su módulo de la proteína. Y entonces, la alimentación al final nos daña absolutamente a todos, solo que a unos nos salen barriga antes y a otros después, ¿no? O sea, al final, cuando no hay una buena alimentación y luego, pues, como consecuencia, acarrean también enfermedades. ¿Qué pasa? Que hay personas que dicen, madre mía, es que me alimento fatal, es que fíjate, hoy he cogido mucho peso, tal, y entonces cierran los ojos y dicen, madre mía, me voy a acostar esta noche y mañana cuando me levante quiero pesar 30 kilos menos, tener las carnes recogidas, las abdominales fuera como si estuviera yendo al gimnasio, y por eso pago, vamos, me corto el brazo si hace falta. Además, el brazo derecho, ¿eh? Sin saber a lo que se exponen cuando quieren hacer esas dietas milagros o esas cirugías sin ir a centros especializados. Porque tengo que decir que para hacer una reducción de estómago, el médico lo primero que te dice es o bajas tantos kilos o no te puedo meter en quirófano. Y cuando tienes que bajar tantos kilos no son 5 ni 10. Estamos hablando de 20 o 30 kilos. Y si tú ya has bajado 20 o 30 kilos para poder entrar al quirófano, ¿en serio no puedes volver a bajar otros 20 o 30? Porque al final una intervención con una anestesia todos sabemos que ahí se produce un riesgo. Ah, no, yo es que yo no quiero morirme en un quirófano. Me da igual estar gorda toda la vida. Bueno, vale, ni tan calvo ni con 3 pelucas. Te puedes cuidar también. O sea, que no tiene que ser ni blanco ni negro. Al final, la cuestión no es
el que tú te veas más o menos delgada mañana por la mañana cuando te levantes. Es saber qué es lo que tienes que comer, cómo lo debes de tomar para poder perder tu peso, controlar tu peso y mantenerlo de forma más indefinida. Porque no solamente el peso es un reflejo de atención, pronto te vendrán enfermedades. Atención, pronto te vendrán enfermedades. ¿Vale? Vamos a ver algún tipo de dieta así, más común, ¿no? Que como le llamamos, ¿no? Más comunes que hayamos podido escuchar, porque yo he escuchado auténticas locuras de dietas. Y vamos a ver un poquito qué es lo que sucede, porque es difícil poder llegar al objetivo que te hayan marcado y mucho menos luego poder mantenerlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de dieta y de dietas además restrictivas o dietas de estas que solo puedes tomar de ciertos alimentos y otros no puedes tomarlos y demás, ¿qué pasa? Que los excesos que teníamos antes ahora los reducimos. Ahora tomamos menos grasa, menos azúcar, menos sal, menos alcohol, menos drogas, menos fertilizantes, menos pesticidas, menos hormonas, menos todo. Venga, al empezar estamos como en la rebaja de enero. Vamos a cerrar pico y a comer lo justo. Pero antes sabíamos que comiendo una cantidad teníamos una serie de deficiencias. Si comemos menos, ¿qué pensáis que va a pasar con las deficiencias nutricionales? Que se van a agudizar. Ahora nos faltan más vitaminas que antes, más minerales que antes, más proteínas que antes, más fitonutrientes que antes, más ácidos grasos que antes, más fibra que antes, más agua que antes, más todo que antes. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los tipos de dietas de restringir? Solamente restringir. Que el metabolismo se vuelve más lento porque lo que marca el ritmo de tu metabolismo es la producción, la cantidad de masa muscular que tengas en tu cuerpo. Entonces, si no tomamos suficiente proteína, perdemos masa muscular, entonces el metabolismo más lento quiere decir que quemamos menos calorías que antes, por lo tanto, vamos a bajar de peso mucho más despacio que antes, pero es que luego cuando dejemos de hacer la dieta vamos a coger peso mucho más rápido que antes. Con lo cual, primer resultado que vamos a tener con este tipo de dieta, mal. Luego, el déficit de nutrientes cada vez es más grande, te falta cada vez más. Por lo tanto, el cuerpo tiene necesidades. O sea, yo siempre digo, imaginaros, el corazón, ¿sabéis que necesitaba calcio para funcionar? Es un músculo, ¿no? Todo el sistema muscular, aparte de la proteína, que es muy importante, el calcio también es importante, pero ¿sabíamos que el magnesio es el que coge al calcio y lo lleva a su sitio? Porque el calcio solo se absorbe en un porcentaje ínfimo. Necesitamos el magnesio para asegurarnos de que la cantidad de calcio va a llegar a su destino. Si no, ¿de dónde vamos a coger el calcio? De los dientes, de los huesos. ¿Y qué va a pasar? Porque vamos a empezar a tener problemas con la salud dental, a nivel óseo. ¿Qué pasa? Que luego nos lleva a tener unos estados de estrés, de frustración y sobre todo, y por supuesto, de hambre. Porque si tienes deficiencias nutricionales, tu cuerpo te va a estar mandando señales de hambre porque le falta de todo por todos los costados. ¿Vale? Y al final, un cuerpo hambriento te está demandando esos nutrientes y al final te lleva a comer de más y a aumentar de peso incluso más que antes. ¿Qué tipo de dietas son los más habituales? Por ejemplo, los que están basados en un alimento o en un grupo de alimentos, que solo puedes tomar proteínas, o en un día, o sea, un lunes solo tomas fruta, el martes solo verdura, el miércoles solo proteína. No, perdona. El corazón necesita también proteínas para funcionar y creo que el corazón tiene que funcionar de lunes a domingo, no solo los miércoles. Porque si solo te funciona los miércoles, quiero decirte que estamos en un problema. ¿Por qué? Porque el jueves, el jueves tienes un problema. Si solo te va a funcionar el miércoles. Es decir, necesitamos de todo, ¿no? ¿Qué pasa con ese tipo de dieta? Es altamente desequilibrada porque nos faltan los nutrientes esenciales de otros grupos de alimentos. Venga, entonces no, pues ahora está otro tipo de dieta que es alta en carbohidratos y baja en grasa. Las grasas, ni probarlas. ¿Qué pasa? Que los carbohidratos tienen una cosa que se llama índice glucémico, que esto ya también lo estuvo explicando Noelia, pero creo que va a haber un tema en el que se va a profundizar muy mucho con el tema de los índices glucémicos. ¿Y esto qué quiere decir? El índice glucémico es la rapidez con el que llega la glucosa del alimento a tu sangre. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si consumes grandes cantidades de azúcares, al final se acaban convirtiendo en grasa si no se quema.
Ya, es que el pan blanco es malo. A ver, el pan blanco no es que sea malo, pues si tú, por ejemplo, vas a hacer un deporte tal, isofactamente, tú te comes un trozo de pan blanco y no pasa nada, porque incluso te voy a decir una cosa, el pan integral tiene más calorías que el pan blanco, pero el índice glucémico del pan blanco es mucho más alto que el del pan integral, con lo cual el pan integral nos deja mucho más margen de tiempo para poder quemarlo y el pan blanco o lo quemas en el momento o todo se va a depósitos de grasa, ¿vale? O sea, se va a azúcares en sangre y depósitos de grasa. Vale, no, ahora voy a hacer la dieta, otra dieta de moda, solo proteínas animales. Sigue siendo desequilibrada, porque hay muchas grasas, toxinas que acompañan esas proteínas animales, como son las hormonas, como son los antibióticos. Al final estamos sobreforzando el hígado y los riñones, entre otros. No estamos tomando fibra para limpiar el sistema digestivo, como están las frutas y las verduras. O sea, hay muchas cosas que nos faltan. Vale, no, mira, yo no controlo la comida. Otra de las dietas es yo como lo que me da la gana porque yo hago deporte. Y como hago deporte, pues lo quemo. ¿Cuánta gente habéis visto en los gimnasios que yo denomino gordifuertes? Tienen un brazo así, que lo veis y da miedo. Dicen, mira, si se caga en mi padre, este hombre, le doy las gracias, ¿sabes? Estoy que le replico. Miran las piernas y tiene unas piernas que eso parece un caballo. Pero le mira el abdomen y tiene una tripa que dice, madre mía. O haces pocas abdominales o efectivamente no estás controlando la alimentación. Y eso, pues otra vez, viene a que tenemos mucha masa muscular, pero todo lo que comemos no lo estamos quemando. Con lo cual, atención a eso. Luego, no, si yo tomo alimentos light, no engordan. Yo todo lo tomo light, porque lo light no engorda. Os voy a contar hoy una cosa. Los alimentos light quiere decir que lleva un 30% menos de grasa que los originales o los habituales. Pero el otro 70% te lo estás comiendo también. Es decir, un yogur, que ya veremos en otro día también el tema de la etiqueta, un yogur normal, básico, tal, puede llevar entre 14 y 16 gramos de azúcar por yogur aproximadamente. Un yogur 0% lleva 11. ¿Me explico, no? Entonces, cuidado con los light, los 0%, los sin tal añadido y todas estas cosas, porque solamente vamos, eso es publicidad pura y dura. Y luego saltarse comida o hacer ayuno. Mirad, yo lo respeto todo y ahora el tema de los ayunos es lo que más veo y más de moda está en las redes sociales. Tu cuerpo tiene requerimientos celulares cada 3 horas. ¿Qué quiere decir? Que necesitan reponer grupos de vitaminas, minerales, proteínas, fitonutrientes, etcétera, 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 cada 3 horas. Claro que hay que hacer un ayuno, que para eso está pensado el de la noche, que es donde le dejamos al cuerpo que haga su reparación celular, en el que todos los tejidos, órganos y células se reparan durante todo el día, cogiendo pues esas vitaminas, esos minerales, ¿verdad? Todo eso, y nos ayudan también a limpiar y a desechar, ¿vale? Después de ese proceso, pues toda la toxicidad, ¿no? Que se puede llegar a generar. Pero hacer ayunos, como veo tan brutales, de que come a las 6 de la mañana, come a la 1 del mediodía y no vuelves a comer hasta el día siguiente a las 6 de la mañana, me vais a perdonar aquellas personas, si estáis viendo este vídeo, que sois fanáticos del ayuno, pero ojalá y nunca tengáis problemas en vuestro metabolismo, organismo y en definitiva en vuestra salud y bienestar por hacer estas burradas. Porque que lo hagas una vez no pasa nada. Como lo tomes como costumbre, siento decirte que no estás dejando a tu cuerpo que haga de forma natural y vital lo que necesita para seguir sobreviviendo. Lo estás tratando a palos, básicamente. Pasa que luego decimos, ya, pero es que después de hacer estas dietas, es verdad que he bajado mucho peso, pero luego lo cogí. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta versión? Que es lo que le conocemos como el efecto rebote o el efecto yo-yo. Es decir, tú tienes sobrepeso, tú, yo y todos los que tengamos sobrepeso, dices, venga, me pongo a dieta.
Eso significa menos comida. Cierro el pico. ¿Qué pasa? Que tenemos más deficiencias nutricionales, como hemos estado viendo. Empieza a aparecer la ansiedad, la fatiga, el estrés, se ralentiza el metabolismo basal, es decir, la quema de calorías en reposo, y la producción de masa muscular. Al tener menos masa muscular y quemar menos calorías, ¿vale? Al final, ¿qué hacemos? Que nos da hambre, que se nos ralentiza, se nos para la bajada de peso, y al final abandonamos la dieta por frustración. Volvemos a los hábitos anteriores que teníamos antes de empezar con la dieta y volvemos a coger sobrepeso. Y ahora me dices, vale, ya hemos visto toda la problemática, ya acabo de entender el porqué de esta problemática, ¿no? Hemos visto las noticias, hemos visto los datos de la Organización Mundial de la Salud, hemos visto qué es lo que necesita el cuerpo a diario, hemos visto qué es lo que le damos de más al cuerpo que no deberíamos de darle tanto, hemos visto lo que le damos de menos que deberíamos de darle más. Hemos visto que hay un montón de dietas restrictivas que nos están fastidiando más que nos están ayudando. Vale. ¿Y ahora qué me vas a contar, Leti? Porque ya me has expuesto todos los problemas que podían haber. Pues ahora lo que te voy a contar es que se pueden evitar las consecuencias de los malos hábitos. Sí. Que ¿cómo podemos hacer que eso suceda? Para poder tener mejor nutrición, para controlar el peso, mantenerlo, mejorar en salud, en bienestar y sobre todo conservar esos resultados a largo plazo. Pues súper sencillo. Todos lo conocemos y es verdad que siempre lo que pasa es que buscamos ese poder mágico, ¿no? Como estaba hablando antes, buscamos ese poder mágico, ¿no? Que nos diga, mañana te levantas y has bajado todo el peso. Pero mirad, por la mañana, cuando hacemos el desayuno es desayuno después del ayuno. Y ahí tenemos que darle al cuerpo todos los nutrientes que necesita, además de agua, para ayudar a mantener los niveles normales de glucosa en sangre. Ya, pero entonces me tengo que levantar por la mañana y ponerme a cocinarme proteínas, frutas, verduras, calcio, tal. Ojalá y con esa solución también se pudiera cubrir las necesidades. Pero es que, ¿sabéis qué pasa? Que para llegar a los requerimientos diarios necesarios con alimentos tradicionales, nos llevaría a que fuera una cantidad de calorías en alimentos brutal. Entonces tampoco sería la mejor solución. Tampoco sería la mejor solución. Para eso están los suplementos nutricionales. Ya, Leti, pero es que yo no creo en los suplementos nutricionales. A ver, si habláramos de otra cosa, pues diría que puede ser cuestión de fe. Pero al final hablamos de ciencia. Hablamos de que estos suplementos nutricionales se comenzaron a hacer para que los hombres cuando se iban a la NASA y se iban con el cohete pudieran comer las criaturas. Es más, un bebé en casa, no me digas que toma biberón. ¿En serio le echas leche de un bote y lo tienes todo nada más que tomando leche todo el día de ese bote? ¿Y el crío sobrevive? ¿En serio? Ostras, ahí desmontamos, ¿verdad? Algunas cosas que tenemos así en mente, pues solamente pues por las costumbres, ¿no? De casa. Lo que pasa que las costumbres son las mismas, pero la materia prima ha cambiado. Ya no estamos hablando de los mismos alimentos. Entonces tenemos que ponernos un poco al día en este aspecto. Cuando tú tomes todos los nutrientes que tu cuerpo necesita en unas 220 o 250 calorías, que es lo correcto, lo puedes hacer a través de complementos nutricionales. ¿Cuántos complementos nutricionales hay? Muchísimos en el mundo. ¿Cuáles son los de calidad? Yo conozco dos marcas de calidad. ¿En cuál confío ahora mismo de que una persona pueda consumirlo y no solamente hoy ni durante un mes, sino durante todo el tiempo que necesite? Pues te puedo hablar de los batidos nutricionales y de proteínas de Nutrisake Pharmacy, de la línea NutriPlus. Porque te va a asegurar con todos los nutrientes en unas calorías súper controladas. ¿Qué más tenemos que hacer? De 5 a 6 comidas diarias. Y cuando digo de 5 a 6 comidas diarias es porque cada 3 horas todos debemos de comer. 5 o 6 comidas diarias porque en función de la cantidad de horas que tú estés en danza, pues son la cantidad de comidas que tienes que hacer, ¿vale? Siempre digo que calcular, cada 3 horas aproximadamente hay que comer. En esas comidas del día no nos tenemos que olvidar que tienen que incluir vegetales, frutas, legumbres, ¿vale? Granos, es decir,
¿Para qué? Para tener un metabolismo activo y que no tengamos hambre o ansiedad, porque al final cuando tú no tienes hambre ni ansiedad, eres capaz de estar el tiempo que necesites bajando tu peso. Los requerimientos de proteína, entre 1 a 1,2 gramos de proteína por kilo de peso corporal, ¿vale? Y al menos el 50% de esta proteína debe ser de origen vegetal. Yo siempre recomiendo que saquemos la calculadora para ver cada uno qué es lo que necesitamos, pero si quieres que te diga algo así general, genérico, ¿vale? Que es mi opinión y que es como yo me lo mido, es que yo tomo proteína en cada una de las comidas que hago siempre, ¿vale? No hay que hacerlo de forma exagerada, es decir, para comer a mediodía, ¿cuánto puedo comer? Un poquito de carne, un muslo contra muslo de pollo, una ración. No tienes que andar calculando, porque a veces también como calculamos ahora la proteína del pollo. Entre que la carne se queda un poco más babosa, que luego la echamos a la plancha, empieza a salir agua, empieza a salir blanco, se queda más pequeña, se encoge. Uf. Si a lo mejor el pollo ese, a lo mejor ese trozo de pollo te pesaba 300 gramos, pero una vez cocinado, a ver qué se te ha quedado. A ver cómo sacamos de ahí la cantidad de proteína. Lo importante es que siempre comamos proteína en todas las comidas. En el desayuno no hay problema porque con la vida nutricional te incluye la proteína y además te incluye la proteína vegetal. Ahí estamos metiendo que nos recomiendan que el 50% sea vegetal. ¿Por qué? Porque la proteína vegetal la absorbe el cuerpo mucho mejor, ¿vale? Aunque la proteína animal también contiene más aminoácidos en algunos casos. Entonces, por eso se dice que hay que balancear. Todos los días hay que tomar proteína vegetal, proteína animal. En el desayuno tenemos la proteína vegetal, perfecto. Media mañana, ¿qué hacemos? Tenemos que volver a tomar proteína. Ya, yo es que me almuerzo una manzana y ya está. Vale, perfecto. No te cuesta ningún trabajo cogerte una loncha de pechuga de pavo y echártela en la boca. Tienes que tomar proteína porque tenemos que mantener tu masa muscular para mantener tu metabolismo activo y por lo tanto mantenemos la quema de calorías y sigues bajando de peso. El agua. El agua es algo que no le hacemos mucha cuenta, que hay mucha gente que la utiliza para ducharse y eso está genial. Hay otros que no. Hay otros que lo utilizan para beber y hay otros que no. En fin, el agua es importante, sí. ¿Qué cantidad de agua puedo beber? 1 litro de agua por cada 25 kilos de peso corporal. ¿Yo a qué juego? A mantener un hábito y siempre intentar tomar la misma cantidad de agua para no despistarme, porque a mí me cuesta mucho trabajo beber agua. ¿Qué es lo que hago? Lleno botella de 1,5 litros y ya sé que esa me la tengo que tomar desde la mañana hasta antes de la comida. Mi 1,5 litros tiene que desaparecer. Y no vale glu, 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 glu. ¿Vale? Tomarla durante la mañana. Luego, después de comer, o sea, en la comida, si bebo agua, desayuno ni la cuento, ni la del té que me tomo por la mañana tampoco, si me tomo algún otro té suelto tampoco. Y luego del mediodía a la noche me hago otra botella de 1,5 litros, de la cual a día de hoy no he conseguido también tomármela, siempre me va quedando como 1 litro, medio litro por ahí colgando. Pero siempre hay que asegurarse de tomar cantidad de agua diaria recomendada y a lo largo de todo el día. Si solo bebes por la mañana, no te sirve porque por la tarde no tienes agua y tus células hemos dicho que tienen requerimientos que cada 3 horas necesitan, ¿vale? Ejercicio físico diario, y cuando hablo de ejercicio físico diario es que si no estás acostumbrada a hacer ejercicio, que 30 minutos de caminata diaria, pues está bien, que por algo hay que empezar y que con eso nos aseguramos estar un poquito más activos. Y por supuesto evitar alimentos con alto índice glucémico. Ya dedicaremos un día al tema de los índices glucémicos de los alimentos porque hay unas tablas que son increíbles, ¿no? Ahí te desmiente mucho el tema de ¿este alimento es bueno tomar? Pues bueno, depende de la cantidad, o sea, lo que es la carga glucémica, depende de la cantidad de alimento que estés tomando, depende de cómo hayas cocinado el alimento, ¿vale? Influyen muchísimos factores. ¿Cómo conseguir al final tener un buen programa de nutrición? Pues mirad, una pirámide alimenticia como estamos acostumbrados a ver, tengo que decir que desde hace ya varios años, y no quiero colarme mucho, pero creo que desde hace unos 7 u 8 años aproximadamente se incluyó, como veis arriba en la banderita, los suplementos nutricionales, además de la alimentación, ¿vale? Como veis, la parte donde más tenemos que enfocarnos en la actividad diaria, la actividad física diaria, que nos habla de unos 60 minutos aproximadamente. Tener un equilibrio emocional también es muy importante a la hora de estar centrado para poder llevar a cabo eso, porque te estás retando, ¿vale? Al final, cuidarnos, el bajar de peso es un reto que nos estamos poniendo.
Tener, pues bueno, un balance energético, unas técnicas saludables de comida, de alimentación a la hora de cocinarla, porque vale, tú puedes decir, vale, pues si yo hoy este mediodía he comido pollo con calabacín. Lo que pasa que es que le he puesto mayonesa, le he puesto tacos de chorizo, le he puesto, claro, por final lo que podía ser saludable va perdiendo, ¿no? Un poco el carácter saludable. Y el tema del agua. Después, según el grado de la actividad física, tenemos que controlar el tema de los carbohidratos. Sobre todo, siempre recomiendo que para estar un poco más curados en salud, si no hacen ningún tipo de actividad física así más concreta, es que los hidratos de carbono los saquemos más de las frutas y las verduras y demás, de su aceite de oliva, pues bueno, de un poquito de por ahí, que es la parte más saludable que le podemos aportar a nuestro organismo. El tema del calcio y el tema variado de proteína, como el pescado, carne blanca, legumbres, frutos secos, huevos, etcétera. Consumo muy moderado y responsable en adultos, por favor, del tema de la copita de vino. Es que la copa de vino diaria es muy saludable, una copita de vino así sí, un copón de vino así, pues no, ¿vale? Todo en exceso es malo. ¿Que poco bebemos para todo lo que tenemos que tragar? Lo tengo claro. Si tuviéramos que tragar, o sea, que beber acorde a lo que tragamos, iríamos todos por las calles chocando. Pues bueno, pues tomar eso, esa comida al final en calidad, pues bueno, el tema de los embutidos y tal, lo mínimo posible, algo puntual de vez en cuando. Y ya por el tema de los dulces y bollería y demás, pues qué decir, algo también que tiene que ser muy esporádico, ¿vale? Y la próxima semana vamos a seguir hablando de cómo cuidarnos mejor, de ciertos tips, ¿vale? Porque aquí es verdad que no se está descubriendo la pólvora, pero es cierto que son pequeños tips que tienes que saber o que tienes que recordar, incluso muchas veces, como ha sido mi caso, que tienes que recordar pues para poder ayudarte un poquito más con el tema de la alimentación del día a día. Todos vamos con prisa, vamos con estrés, tenemos mucho trabajo, los niños o tal, y al final es inevitable pues fallar un poco a la hora de las preparaciones de la comida o de la elección, ¿no? de la comida. Así que bueno, pues por mi parte yo ya he terminado con esto, voy a detener la grabación.